En esta presentación vamos a trabajar sobre lo que es control numérico computarizado y principalmente vamos a trabajar sobre lo que es la preparación de la máquina herramienta. En este caso vamos a hablar principalmente sobre tornos y la programación. Nosotros en un control numérico lo que necesitamos es controlar la trayectoria de la punta de la herramienta, que es la que define la geometría de la herramienta, de la pieza que queremos fabricar. Entonces, en este sentido, vamos a tener que profundizar en los temas que tienen que ver con los puntos característicos de un torno, que son puntos que vienen dados con la máquina, que vienen dados por el fabricante, que están definidos por el fabricante, y luego la medición de las máquinas herramientas, que son la variable que nosotros vamos a colocar en la torreta y que justamente nos va a permitir realizar una multiplicidad diferente de operaciones a la pieza por arranque de viruta. Dentro de lo que es la programación, tenemos lo que es la programación manual y la programación automática. Nosotros vamos a profundizar en lo que es programación manual y en lo que es programación automática simplemente vamos a hacer algunos comentarios en las diapositivas siguientes. La programación manual o programación a pie de máquina lo que va a permitir es, mediante la escritura de bloques, en este caso, en forma de renglones, definir posiciones, coordenadas y distintos tipos de movimientos. La estrategia que vamos a utilizar es la de dividir estos movimientos en dos ejes. En el torno esto lo podemos hacer gracias a que una pieza de revolución, nosotros si podemos controlar el movimiento en dos ejes, por ejemplo el que controla el diámetro lo podemos llamar eje X, el que controla el largo lo podemos llamar eje Z, de esa manera nosotros podemos lograr cualquier geometría de revolución. Si nosotros podemos programar y podemos lograr combinar los movimientos para lograr, por ejemplo, radios, trayectorias rectas y demás, vamos a poder directamente fabricar prácticamente cualquier tipo de geometría con programación manual. La programación, lógicamente, se va a ir complejizando conforme nosotros vayamos agregando una mayor cantidad de ejes o geometrías que son más complejas de programar, como por ejemplo lo son los radios o las curvas que no tienen un radio constante. Ahora bien, para la gran mayoría de las piezas de torno, principalmente el hecho de poder trabajar con una programación manual, con la asistencia de lo que después vamos a ver que son los ciclos fijos, prácticamente resuelven de forma sencilla cualquier tipo de geometría en torno. En este caso nosotros tenemos en el video una pieza que se resuelve con con herramientas de torneado exterior. En este caso tenemos una lama de tronzar, una herramienta de ranurado y todas programadas de forma manual. En el video siguiente vamos a ver un ejemplo de programación automática. Y en este sentido, la necesidad de la programación automática viene de la mano con la complejidad geométrica. Nosotros en este caso ya estamos trabajando con una fresadora de 3 ejes, con lo cual nosotros ya tenemos que, para lograr determinadas geometrías, poder interpolar en 3 ejes. Para que nosotros tengamos una noción, un programa de fresado hecho con programación automática, en este caso por ejemplo con un programa de CAD-CAM, puede tener alrededor de 60.000 o 70.000 líneas o bloques como nada, lo cual hace muy dificultosa su programación de forma manual. En este caso nosotros lo que estamos viendo es el fresado en un control numérico, en una fresadora de 3 ejes, de una matriz de forja, en este caso de lo que son llaves fijas. Entonces, nuevamente, la complejidad de la geometría que nosotros querramos lograr va a llevar a la necesidad de que utilicemos un CAD-CAM. En este caso vamos a analizar ahora un video de la marca Okuma de un centro de mecanizado de 5 ejes. Entonces, ¿cómo funciona un sistema CAD-CAM? En este caso nosotros lo que vamos a hacer es dibujar la geometría que nosotros queremos lograr, la geometría final, como lo podemos ver aquí en este recuadro en la parte superior derecha. Nosotros vamos a dibujar la geometría final, vamos a dibujar el bloque de partida y lo que vamos a hacer con un programa de CAD-CAM es que el programa defina las trayectorias, ya no escribirlas nosotros de forma manual, sino que el programa defina la estrategia.
Un programa de CAD/CAM lo que nos va a permitir es trabajar con estrategias que, por ejemplo, nos pueden permitir mecanizar a la mayor velocidad posible, eliminar la mayor cantidad de volumen de material en el menor tiempo posible, trabajar con estrategias de mecanizado que prioricen, por ejemplo, la terminación superficial. Y en el caso, por ejemplo, de centros de mecanizado, como estamos viendo, de 5 ejes, en este caso utilizado para hacer un molde, que después se va a utilizar para todo lo que es pastelería, ¿no? Un molde para hacer tortas, en el cual la posibilidad de contar con 5 ejes lo que va a permitir es una mayor accesibilidad de la herramienta, una mayor precisión y demás, porque podemos utilizar herramientas más cortas y demás conceptos que ya se han visto en parte a lo largo de la cátedra. Ahora, como ustedes imaginarán, el hecho de tener que interpolar en esta cantidad de ejes y la complejidad que tiene la programación hace que directamente este tipo de programas se hagan con programas especializados en 5 ejes, y de hecho la programación para este tipo de moldes o este tipo de matricerías es realmente muy compleja. Para poder disminuir un poco el grado de complejidad a la hora de programar este tipo de piezas, lo que se suele hacer a veces es trabajar con una programación que se denomina 3+2, que significa que es fijar 2 ejes y liberar los movimientos en los otros 3. Realizar un movimiento, por ejemplo, que puede ser de rotación de la pieza y de báscula de la matricería, y luego programar con los otros 3 ejes. En este caso no es la estrategia que se está utilizando, y de hecho podemos ver que tenemos desplazamientos prácticamente en todos los ejes. Una complejidad adicional que tenemos en este tipo de piezas es el hecho de evitar las colisiones de la herramienta con lo que tiene que ver con la pieza, así también como en los sistemas de sujeción y la máquina misma. Para eso, en los programas de CAD/CAM que se utilizan para este tipo de programación, muchas veces es necesario que nosotros también podamos colocar la geometría de la máquina misma, de los sistemas de anclaje, para poder de esta forma prever que no haya ningún tipo de colisión entre la herramienta y el usillo, entre la herramienta y la pieza, en la herramienta y cualquier elemento móvil de la máquina herramienta. Entonces, como para hacer un resumen de esta primera parte, nosotros vamos a ver lo que es preparación de la máquina herramienta, que tiene que ver con que entendamos para qué sirven y qué son los puntos característicos. Nuevamente nosotros nos vamos a centrar en este caso en lo que es un torno. Ver cómo medir la máquina herramienta, cómo medir las herramientas, que significa respecto de los puntos característicos, dónde se encuentra el filo cortante que define la geometría de la pieza que vamos a mecanizar, y luego que nosotros podamos comprender algunos conceptos básicos de lo que es programación manual. Para qué tipo de piezas se utilizan, en qué tipo de máquinas herramientas, y que entendamos para qué se utiliza la programación automática, en qué casos, y simplemente con lo que estuvimos viendo hasta acá, cuáles son las posibilidades de geometrías que se puede resolver con este tipo de programación.